El Real Madrid atraviesa uno de los momentos más tensos y polémicos de los últimos años. Lo que parecía un proyecto preparado para dominar Europa, hoy se está convirtiendo en una auténtica pesadilla dentro del vestuario merengue. Y lo más preocupante para los aficionados no son solamente los malos resultados deportivos, sino todo lo que está ocurriendo fuera del campo. Las filtraciones internas, las peleas entre jugadores, la división dentro del grupo y la pérdida de autoridad han provocado un ambiente explosivo en Valdebebas. Cada día aparece una nueva polémica y la sensación es que el club está viviendo una crisis mucho más profunda de lo que muchos imaginaban. Según las últimas informaciones, dentro del vestuario existe un enorme cansancio emocional. Algunos jugadores ya no soportan la situación actual y varias frases filtradas dejan claro el nivel de tensión que se vive internamente. Una de ellas asegura: "Ha sido muy triste, que esto acabe cuanto antes". Pero la frase que más ha impactado al madridismo fue otra todavía más fuerte: "Esto es gravísimo, pero también otras cosas que han pasado y no se saben". Esa frase ha encendido todas las alarmas, porque significa que los problemas internos podrían ser mucho más graves de lo que se ha contado públicamente. Las filtraciones que tienen en alerta al club. Uno de los temas que más preocupa actualmente en el Real Madrid es la cantidad de información privada que termina llegando a los medios de comunicación. Discusiones, tensiones y problemas internos aparecen filtrados casi inmediatamente. Dentro del club ya sospechan que existe una persona cercana al vestuario que estaría contando absolutamente todo lo que sucede puertas adentro. Algunas versiones incluso señalan a Vinicius Jr. como alguien que hablaría frecuentemente con personas del entorno técnico sobre situaciones internas del grupo. Eso ha generado muchísima desconfianza entre los jugadores. Y cuando un vestuario empieza a desconfiar de sí mismo, el problema deja de ser únicamente futbolístico. El ambiente se rompe completamente y comienzan a aparecer divisiones internas que afectan directamente el rendimiento del equipo. Hoy muchos sienten que eso es exactamente lo que está ocurriendo en el Real Madrid. Pero sin duda el episodio más grave ocurrió durante un entrenamiento en Valdebebas con Federico Valverde y Orlián Tchouaméni como protagonistas. Según las informaciones filtradas, todo comenzó desde temprano cuando Valverde se negó a saludar al mediocampista francés. Desde ese momento el ambiente ya estaba muy caliente. Durante el entrenamiento, ambos jugadores comenzaron a tener entradas muy fuertes y la tensión fue creciendo poco a poco. Lo que parecía una discusión normal terminó convirtiéndose en un enfrentamiento mucho más serio. La situación explotó finalmente dentro del vestuario después de la práctica. Allí, ambos futbolistas habrían llegado a las manos y varios compañeros tuvieron que intervenir para evitar que el conflicto pasara a mayores. Lo más impactante fue que Valverde terminó lesionado tras golpearse fuertemente contra la esquina de una mesa durante el altercado. El uruguayo sufrió heridas y hematomas que obligaron a llevarlo al hospital. Muchos dentro del club consideran que este ha sido uno de los incidentes más graves ocurridos en años dentro de Valdebebas. Tras el escándalo, José Ángel Sánchez tuvo que convocar una reunión de emergencia para intentar controlar la situación. Además, el club analiza posibles sanciones disciplinarias para ambos jugadores. Pero más allá de los castigos, el verdadero problema es otro. El vestuario parece completamente roto. Un equipo dividido. Según varias informaciones, el conflicto entre Valverde y Tchouaméni no fue un caso aislado. Dentro del Real Madrid existen grupos muy marcados y la convivencia se ha vuelto extremadamente complicada. Se habla incluso de tensiones entre el grupo sudamericano y algunos jugadores franceses. La presión, los egos y las diferencias internas han ido creciendo durante toda la temporada hasta explotar ahora públicamente. Cuando un equipo pierde la unidad, todo se vuelve mucho más difícil. Y muchos consideran que el Real Madrid perdió dos figuras fundamentales para mantener el equilibrio del vestuario: Ancelotti y Luka Modric. Ancelotti tenía experiencia, liderazgo y una enorme capacidad para manejar estrellas,
Sabía controlar egos y mantener la calma incluso en los momentos más difíciles. Por otro lado, Modric era uno de los líderes silenciosos del grupo. Su presencia ayudaba a mantener unido al vestuario y a evitar conflictos internos. Ahora, sin esas figuras de autoridad, el equipo parece haber perdido completamente el control. Florentino Pérez, el gran señalado. Y aquí aparece el nombre que muchos aficionados consideran el principal responsable de toda esta crisis. Para una parte del madridismo, el presidente volvió a cometer el mismo error que en la primera era de los Galácticos: juntar demasiadas estrellas sin pensar en el equilibrio del vestuario. La llegada de Kylian Mbappé cambió completamente la dinámica interna del equipo. Aunque deportivamente parecía un fichaje espectacular, muchos creen que el Real Madrid no necesitaba otra superestrella más dentro de un grupo ya lleno de egos y tensiones. El problema no sería solamente Mbappé como jugador, sino todo lo que genera alrededor suyo. Su presencia modifica jerarquías, protagonismo y liderazgo dentro del equipo. Algunos jugadores sienten que han perdido importancia, otros creen que el club gira demasiado alrededor del francés. Y cuando los resultados deportivos no acompañan, esas tensiones terminan explotando rápidamente. Muchos aficionados incluso comparan esta situación con la crisis que vivió el club a comienzos de los años 2000 con los primeros Galácticos. En aquella época, el exceso de estrellas terminó destruyendo el equilibrio del equipo. Había demasiados egos, demasiadas luchas internas y poca estabilidad emocional. El resultado fue un fracaso deportivo que terminó afectando seriamente al club. Ahora muchos sienten que la historia podría repetirse. Álvaro Arbeloa y la falta de autoridad. Otro nombre que aparece constantemente en medio de esta crisis es el de Álvaro Arbeloa. Muchos creen que todavía no tiene la experiencia ni la autoridad suficiente para controlar un vestuario lleno de figuras internacionales y personalidades muy fuertes. Además, algunas filtraciones aseguran que Arbeloa conoce demasiados detalles internos, lo que ha generado todavía más sospechas y desconfianza dentro del grupo. El problema principal es que recuperar el control de un vestuario roto es extremadamente difícil cuando el entrenador no logra imponer disciplina rápidamente. Y esa sensación de falta de autoridad está creciendo cada vez más dentro del entorno madridista. Una temporada que puede terminar en desastre. Mientras tanto, el Real Madrid sigue acumulando frustraciones deportivas. El equipo podría cerrar otra temporada sin títulos importantes y viendo cómo el Barcelona vuelve a celebrar. Una situación muy complicada para un club acostumbrado a competir siempre al máximo nivel. Cuando los resultados no llegan, las tensiones internas aumentan todavía más. Los jugadores se desesperan, las críticas crecen, la presión mediática explota y el vestuario termina dividido. Eso es exactamente lo que parece estar ocurriendo ahora mismo en el Real Madrid. Las frases filtradas desde dentro del club muestran claramente que muchos futbolistas están agotados emocionalmente y cansados de toda la situación. Y lo más preocupante es que todavía podrían salir más escándalos a la luz, porque la frase «esto es gravísimo», pero también otras cosas que han pasado y no se saben, deja claro que existen problemas internos mucho más delicados que todavía permanecen ocultos. ¿Puede recuperarse el Real Madrid? Esa es la gran pregunta que se hacen hoy los aficionados, porque calidad futbolística sobra. El equipo tiene algunas de las mayores estrellas del mundo, pero el problema parece ser mucho más emocional que deportivo. El Real Madrid necesita recuperar liderazgo, unidad y estabilidad interna. Necesita figuras capaces de unir nuevamente al vestuario. Necesita disciplina, necesita confianza y necesita detener inmediatamente las filtraciones. Porque ningún equipo puede competir al máximo nivel cuando todos sus problemas internos terminan diariamente en la prensa. Florentino Pérez tendrá que tomar decisiones muy importantes en los próximos meses. Posiblemente lleguen salidas importantes, cambios dentro del vestuario y nuevas medidas para recuperar el control del grupo. Porque si esta situación continúa empeorando, el proyecto galáctico podría terminar convirtiéndose en uno de los mayores fracasos recientes del club. El Real Madrid vive una auténtica guerra interna.
Las filtraciones, las peleas, la división del vestuario y la falta de liderazgo han provocado una crisis que amenaza seriamente la estabilidad del club. La pelea entre Valverde y Tchouaméni solamente fue la explosión pública de un problema que parece llevar meses creciendo silenciosamente dentro del equipo. Y mientras las derrotas deportivas continúan aumentando, la sensación es que el vestuario está cada vez más cerca del colapso total. Ahora la gran incógnita es si Florentino Pérez logrará reconstruir el proyecto antes de que la situación termine explotando definitivamente. Porque si el Real Madrid no recupera rápidamente la unidad interna, esta crisis podría convertirse en una de las etapas más caóticas y peligrosas de toda la era moderna del club.